Después de un fin de semana bastante intenso de monólogos científicos, del espectáculo de Narrando Ciencia, volvemos ya con Vida en Minutos y hoy os traigo algo muy especial. No sé si habréis notado que tengo la cara como el cangrejo de la sirenita, bueno, ya no tanto, ¿sabes? Ya estoy un poquito menos rojo, pero es que ha pegado una solana bastante gorda en Madrid esta Semana Santa. Hablando de Semana Santa, vaya Semana Santa nos hemos pegado, que si Jueves Santo, que si Viernes Santo, que si procesiones. Y precisamente de eso venía a hablaros, de las procesiones. Hola, bienvenido a Will Live, tu canal de divulgación científica. Hoy vengo a hablaros de la procesionaria del pino, una especie de mariposa bastante peculiar, cuyo nombre científico os pongo aquí abajo porque no creo que lo sepa pronunciar bien. Esta especie es un lepidóptero nocturno que supone una plaga forestal, concretamente una plaga de coníferas, entre las que se encuentran los pinos, los cedros y los abetos. Es un insecto defoliador, es decir, que se alimenta de las hojas de los pinos, de las acículas. La distribución de esta especie es principalmente en la zona del Mediterráneo, desde España hasta Grecia, pasando por Egipto, Turquía, Siria, Francia. En esta especie cabe destacar que existe dimorfismo sexual en el estado adulto, es decir, que existen características en la forma adulta mediante las cuales diferenciar a un macho de una hembra. Las hembras tienen unas tonalidades de color más marrones y tienen unas antenas filiformes, mientras que los machos tienen unos tonos de color más grisáceos y tienen unas antenas pectinadas. Estas antenas se denominan así porque tienen unas estructuras quimiorreceptoras que sirven a los machos para detectar feromonas de las hembras en el momento de la reproducción. Bien, pasemos a hablar de su ciclo vital. Antes que nada es importante aclarar que el ciclo vital está completamente influido por las estaciones del año y por las variaciones de temperaturas que se dan en estas. El ciclo vital se caracteriza por tener 5 estadios larvarios que son muy característicos y muy variables entre unos y otros. Lo que vamos a hacer va a ser ir viendo cada fase del ciclo vital con su correspondiente época del año. Los adultos aparecen al principio del mes de julio con sus correspondientes características del dimorfismo sexual. Y en esta época, durante el verano, se aparean las hembras, liberan una serie de feromonas y el macho, gracias a las antenas pectinadas, detectan estas hormonas y las persiguen mediante, un cortejo que ya veremos en otra sección del canal. Una vez que se han apareado, las hembras lo que hacen es buscar un lugar donde depositar los huevos. Este lugar son las acículas de los pinos, es decir, las hojas, y lo que hacen es recubrir los huevos con unas escamas abdominales para protegerlos y darles consistencia. Las primeras larvas nacen en el mes de septiembre. Este es el estado larvario 1. Y durante un par de meses se da el desarrollo del estado larvario 1 y el estado larvario 2, y lo que hacen básicamente es alimentarse de las acículas del pino. Durante estos meses son bastante vulnerables y además no fabrican ningún tipo de bolsa, por lo tanto están a la intemperie y lo que hacen es esconderse al fondo de las acículas, es decir, en vez de en la punta pues suelen estar metidas hacia adentro. A lo largo del mes de noviembre, más o menos cuando empiezan las temperaturas más frías, tiene lugar el tercer estadio larvario. En este tercer estadio las larvas lo que hacen es construir una bolsa en una zona alta del árbol donde generalmente da el sol durante el día. Esta bolsa lo que les permite es meterse dentro y mantener un poco el calor y seguir desarrollándose como larvas. Básicamente se podría considerar esta bolsa pues como una tienda de campaña que tienen las larvas en el pino para protegerse del frío. Durante esta época lo que hacen es salir por las noches, alimentarse de las acículas y reparar y arreglar la bolsa para mantenerla en perfecto estado, ya que es el lugar donde duermen durante el día y se mantienen a cobijo. Una cosa muy interesante de estas conductas es que cada vez que salen a ciertas ramas del pino o a cierto lugar, luego para volver a la misma bolsa a la que pertenecían, siguen un hilillo que durante el camino de ida han ido dejando para poder volver en el camino de vuelta a su propia bolsa. La larva 1 y la larva 2 no son urticantes, es decir, si un animal se los come, no corre ningún tipo de peligro de sufrir ningún daño. Sin embargo, en la larva 3 tiene lugar el desarrollo de unas estructuras que se conocen como tricomas. Estos tricomas tienen un color anaranjado o blanquecino y una larva en estadio 3 puede tener hasta 500.000 tricomas en su cuerpo, los cuales cada uno miden entre 100 y 200 micras.
Estos tricomas tienen unos extremos afilados, pero una cosa muy característica es que uno de los extremos, el que se clava en el animal, tiene forma de arpón, es decir, no es completamente recto, sino que tiene una pequeña curvatura o una especie de pincho que impide o que hace más difícil la extracción del tricoma del animal. Además, estos tricomas en su interior contienen una sustancia, una toxina, denominada taumatopina, la cual es liberada cuando el tricoma se clava en el animal. Al liberarse esta sustancia en el interior del animal, tiene lugar lo que se conoce como una reacción anafiláctica por la liberación de histamina. En palabras vulgares, esto es que te da alergia, básicamente. El problema de estas orugas es que los tricomas son muy fáciles de soltarse de su cuerpo, los utilizan como mecanismo de defensa y los liberan. Además, estos al ser muy ligeros pueden moverse por el viento. Y tú imagínate la situación, por ejemplo, en que un tricoma de estos te llega al ojo por el viento, o sea, puedes flipar. Bien, desde noviembre hasta febrero más o menos tienen lugar los estadios 3 y 4. Y en febrero tiene lugar el estadio 5, donde comienza la época de las procesiones. Esta fase se denomina así y es lo que le da el nombre al vídeo, porque las orugas lo que hacen es bajar en hilera a lo largo del tronco, una detrás de otra, siguiendo a una hembra líder. Esta hembra lo que va a hacer es cumplir una función exploratoria buscando desde el tronco hasta el suelo aquel sitio donde les interese pupar. Para ello lo que va a hacer va a ser liberar un hilo de seda por el cual las demás orugas pueden seguir el rastro de la hembra líder y seguirlas en procesión. En estas procesiones las orugas lo que hacen es buscar un sitio adecuado donde pupar, un sitio seco, soleado, donde enterrarse y formar los capullos con seda y con restos de tierra donde pasar el estadio de pupa. Esto ocurre aproximadamente a mediados o a finales del mes de marzo. Y desde abril hasta julio tiene lugar el estadio de pupa y en julio, a principios de julio, emergen los adultos de la tierra, vuelven a aparearse y se repite todo este ciclo vital que acabamos de contar. Esta plaga, aunque no lo parezca, provoca daños devastadores en los pinos, y para ello existen diferentes tratamientos. El principal daño que producen las procesionarias en los pinos es la defoliación, es decir, si tú te comes las hojas de un árbol o las hojas de cualquier otra planta, es una fuente. Por lo tanto, estás afectando al proceso fotosintético y también al desarrollo del propio árbol. La defoliación será mayor o menor en función del grado de infestación del propio árbol. Pero sin embargo siempre hay un debilitamiento, y el debilitamiento es mayor cuando el individuo, el árbol, es joven. Este debilitamiento puede suponer una oportunidad para otros organismos que infesten el árbol de otra manera, como por ejemplo los escolítidos o por ejemplo ciertos hongos. Y la presencia de estos organismos oportunistas también puede suponer daños para el propio árbol. Existen diferentes tratamientos para esta especie en función de la fase del ciclo vital en el que se encuentren. En el caso de los adultos se utilizan trampas de feromonas. Básicamente estas se basan en una bolsa o un cubo donde se mete el contenido de feromonas y los machos se ven atraídos por ellos como si fueran las hembras. Entonces lo que ocurre es que los machos se quedan capturados dentro del cubo y no pueden volver a salir. Además, este cubo o esta bolsa están cubiertos de negro para que los depredadores pues no lo rompan intentando comerse a los machos. Para los estadios larvarios 1 y 2 se pueden utilizar, por ejemplo, depredadores que se coman a las larvas o se pueden utilizar armas químicas. La lucha química puede ser de diferentes maneras, por ejemplo, de origen biológico, utilizando una bacteria denominada Bacillus thuringiensis, utilizada en agricultura y en insecticidas generalmente, que lo que hace es liberar una toxina en el interior del tubo digestivo del animal, provocando la apertura de un poro en el cuerpo del mismo y por lo tanto la muerte de este. También se pueden utilizar insecticidas de origen vegetal y una cosa muy interesante que se utiliza en la guerra química es los inhibidores del crecimiento. Algunos inhibidores del crecimiento son el difluenzurón o el hexaflumorón. Algunos inhiben la síntesis de quitina, es decir, son antiquitinizantes. Al no poder producir quitina, el insecto está desprotegido y puede contraer diferentes enfermedades y morir directamente por falta de protección. Y también hay algunos de estos insecticidas que son inhibidores de la edisona, es decir, la hormona de la muda. Y lo que hacen es impedir que el crecimiento de la larva se pueda dar y por lo tanto el desarrollo del individuo no sea posible. Para el tratamiento de los estadios larvarios 3 y 5 básicamente está el eliminar las bolsas de forma manual, con pistolas de perdigones, quemarlas, insecticidas de contacto también pueden ser útiles para cuando en el estadio 5 van bajando las
las orugas por el tronco, pues los insecticidas del contacto pueden ser útiles. Los insecticidas de contacto suelen utilizarse cuando la infestación es mucho mayor. En el caso de las bolsas, los perdigones lo que hacen es que el frío entre por esos agujeros que se generan en las bolsas y por lo tanto las larvas mueran. También se pueden utilizar métodos de control biológico, pues como he dicho antes, depredadores para las larvas 1 y 2, generalmente aves, o parásitos como ciertos dípteros e himenópteros. Antes de acabar el vídeo me gustaría decir que he visto un par de noticias, y ya las vi el año pasado, en las cuales se ha visto que el ciclo vital de estos animales se está adelantando, es decir, que las larvas 5 cada vez salen antes, no salen en febrero, sino que salen un poco antes. Y esto, una vez más, es un síntoma, es una muestra de los efectos devastadores que puede provocar el cambio climático. Es decir, puede provocar hasta el cambio en el ciclo vital de un animal. Así que, bueno, tenemos que ser conscientes de a dónde llegan, a qué extremos estamos llegando, a qué extremos llega esta situación. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda, si te gusta el canal, suscríbete. No olvides darle a la campanita para recibir notificación en caso de que suba vídeo nuevo. También recordad que tienes un email de preguntas, dudas o sugerencias aquí en la descripción. Y nada, pues si te ha gustado el vídeo, dale a like y todos contentos. Hasta otra.